Shabbat Shalom. Del relojito. Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom. Aquí estamos ya para concluir este hermoso día de reposo con ustedes, con nuestra familia. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Es una bendición muy grande tenerlos. No sé si puedas compartir el link. Sí. Para que todos se conecten. No sé cuántas personas ya empiezan ahí a conectarse. Si se escucha bien y se transmite bien. Sí. Ok, vamos a esperar unos momentos en lo que también compartimos el estudio. Gracias, Paola, muchas gracias. Saludos, bendiciones a ti y a tu familia. Vamos a esperar un poquito más. Si lo compartes a mis hijos. Sí. Ok. Bueno, en la mañana estábamos escuchando el mandamiento de lo que se trata esta fiesta. Me han de disculpar mis amados hermanos porque este estudio va a estar muy chiquito, muy breve. No puedo hablar mucho, estoy muy tengo problemas para hablar sin mi aparato. Como ustedes saben, he estado un poquito enferma, pero eso no me impide el estar con ustedes y hablar de la palabra. En cuanto yo tenga vida y el Señor me preste la boca para hablar de su palabra, nada me impedirá el hablar y dar gloria delante de Él por su poder y su majestad, porque el Dios que hemos hablado, el Dios del que hemos oído, es verdadero y hace maravillas. Y hoy, de verdad, el Señor ha hecho maravillas en mi vida. Como ustedes saben, ya he tenido casi 3 meses enferma. Pero el Señor es tan bueno que aquí me permite estar, aunque sea un poquito hablando, aunque sea un ratito. Y bueno, en la mañana vimos el mandamiento que es hacer la azúcar. No quiero yo cansarlos también. Vamos a Levítico 23 para ver rapidísimo el mandamiento de lo que se trata la fiesta. Y lo vemos en el verso 39, Levítico 23, verso 39. Dice así: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Como saben ustedes, hoy es el primer día. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días, y haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Este será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Y vamos a ver otra cita muy importante, que es Éxodo 34, 22. En la mañana mi esposo la mencionó ahí en el estudio, pero vamos a repasarlo otra vez.
Éxodo 34:22 dice, también celebrarán la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Señor, Dios de Israel. Y vamos a ver Deuteronomio 16, por favor, 16, 13 al 15. Dice, creo que está 16, así. 16, 13 al 15 dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás la fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ese es el mandamiento de esta fiesta, estar muy alegre. Y hay que comprender que los mandamientos del Señor son para los hijos, cada fiesta. Cada fiesta nos trae identidad como hijos, pertenencia a un pueblo que escogió el Señor desde antes de la fundación del mundo. Imaginen qué grande bendición es pertenecer al pueblo de Israel. Pero no queramos nosotros meter a fuerzas esta fiesta a personas que no han comprendido y que aún no toman la decisión de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esta fiesta son para los hijos. Es una gran bendición. No es que nosotros seamos como, ¿cómo les diré? Como que hacemos a un lado a las personas, no, sino hay que comprenderlo porque hemos conocido personas que a personas que ni siquiera tienen que ver con el Eterno, con la palabra de Dios, y les empiezan a hablar de las fiestas y la gente con una cara de pregunta que, que no se la aguantan de que no saben ni de lo que hablan. Entonces, hay que comprender que las fiestas del Eterno es un regalo para nosotros y por eso hay que estar alegres. Este regalo que tenemos, esta fiesta representa el reino venidero, la eternidad con Dios. Pero esto lo vemos desde Génesis 1:1. Vamos a Génesis 1:1, que dice Abrancito, Génesis 1:1. ¿Lo lees, por favor? ¿Vamos el primero? Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, no sé si se escuchó bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, esta palabra en paleohebreo es una casita. No sé si ustedes han de conocer el paleohebreo, pero esta es una casita, la palabra en. Y la palabra principio, es reshit. Entonces, desde estas dos palabras, el Señor ha querido mostrar cuál es su intención para con su pueblo. Desde estas dos palabras, que quieren decir juntas, Dios quiere hacer una habitación con nosotros, desde el principio. Bueno, la palabra reshit también significa primogénito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo aquí ya? Que está hablando del primogénito de Israel. ¿Quién es el primogénito? Yeshua. Yeshua es su primogénito que desde el principio estaba. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos muestra la eternidad con Dios. Pero también, ¿qué nos muestra este versículo? Nos muestra no solo la eternidad, sino lo temporal que nosotros tenemos en este mundo. ¿Por qué?
porque nosotros al recibir al Señor en nuestro corazón, al hacer sus mandamientos, al hacernos parte de este pueblo, como yo les decía, entonces pasamos a ser seres no solamente temporales, sino eternos. Dios en esta vida nos da oportunidad de ser como esos árboles, esas ramas que se ponen en el azúcar, unas ramas hermosas, frondosas, con fruto, que puedan dar fruto, que estén allí. Pero ¿qué es lo que nos muestra el Señor en esta fiesta? Esas ramas que tú estás poniendo en tu azúcar, a los 7 días, ¿cómo están? Ya están secas, sin vida, ya hasta te parecen feas, no es al principio como al principio estaban, frondosas y los frutos muy bonitos, ¿no? Ya pasando los 7 días, ya las hojas ya están secas, sin vida, ya no tienen gracia, ya no tienen chiste. Y también en ese aspecto el Señor nos está mostrando lo temporal que es esta vida, que, que vemos nosotros déjenme, ya me salí de mi estudio, perdónenme, perdónenme, bueno, voy a regresar ahorita a eso, pero me voy a enfocar en mis notas. Bueno, en ese versículo, en Génesis 1:1, entonces el Señor muestra lo eterno y lo temporal. El propósito es que vivamos esta vida temporal para prepararnos para una vida eterna, como lo escuchábamos en el estudio de la mañana. Vamos a ver, la cita es Hebreos 1:10 al 11. Esta cita está muy hermosa. Hebreos 1:10 al 11. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán. Y como vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Ahí muestra la eternidad de Dios y lo temporal que es aún los cielos. Veamos eso. ¿Qué dijo el Señor? Que su palabra iba a permanecer. Los cielos y la tierra se acabarán, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, a través de esta fiesta vemos pues lo temporal que es la vida, lo vano, lo rápido que se va. Vamos a ver el Salmo 92. Si lo lees, Abrahamcito, y me ayudas. Okay. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, la eternidad. Bueno, entonces ya vimos que en Génesis 1:1, en la palabra, nada más en las dos primeras palabras, ahí estamos viendo ya el propósito que tenía Dios con nosotros, de habitar entre nosotros. Y vamos a ver Juan 1:1. ¿Quién estuvo desde el principio? Ahí está diciendo quién estuvo desde un principio. Juan 1:1 dice en el principio. Acuérdense que la palabra principio la vimos en este Génesis 1:1 y es Reshit, que simboliza también o significa también primogénito.
Y entonces aquí está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, podemos decir entonces, este era el primogénito con Dios. Qué hermoso. Y este primogénito estaba profetizado desde el principio, desde Génesis 1:1, pero vemos que los profetas también lo mencionan en Isaías, lo buscamos en Isaías 7, Isaías 7:14. Creo que mi esposo también lo mencionó en la mañana, en el estudio de la mañana. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esto lo vemos en cumplimiento en Mateo 1, Mateo 1:22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios haciendo su K con nosotros. Vamos a buscar también Juan 1:14. Uno 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso versículo. Y entonces la provisión de Dios fue Yeshua para habitar con nosotros, eh, para poder morar nosotros con Dios necesitamos a Yeshua, ¿sí? No podemos ir al Padre si no es a través de Yeshua. Vamos a ver Juan 14, 6 al 7. Dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Vamos a ver también el verso de allí, nos saltamos hasta el verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros conoceréis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es decir, el Señor estuvo aquí en este tiempo, en esta tierra, para el propósito de darnos a conocer al Padre, para ser el mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías, hombre, que iba a estar con un propósito que era dar a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque ya el pueblo ya se había perdido, ya no seguían la ley de Moisés, ya estaban siguiendo los mandamientos de hombres. Entonces, esta sukkah, como veíamos en el estudio de la mañana, un tabernáculo temporal, es hecho de ramas. Bueno, ahí va yo lo que les estaba diciendo, que está hecho de ramas y qué es lo que vemos en las ramas, pues se mueren, ¿verdad? Las hojitas se entristecen sin estar pegadas a la savia y entonces, eh, con toda la hermosura que hagas tu sukkah, con todos los frutos tan hermosos que haces, que simbolizan nuestra vida temporal, pero todo eso, ¿en qué se acaba? Vamos a ver Isaías 46. ¿Lo lees, hijo?
Isaías 46. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y todo torcido se enderece, y todo lo áspero se allane. Isaías 46. Ah, ¿Estás leyendo bien? 4, Es 46. Ajá. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Ajá. Dice en el 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, esta carne, este cuerpo que tenemos, algún día va a terminar, va a morir. Todo lo que hayamos hecho, todo lo que hicimos, ahí terminará nuestra obra y el Señor, que es el juez, pues Él, él juzgará nuestras obras. Pero este cuerpo y todas las obras que nosotros hemos hecho son temporales. Todo es temporal. ¿Pero qué creen? Su palabra permanece para siempre. No, tú no pienses que un estudio que tú escuchaste va a quedar al aire o va a olvidarse, así no lo pienses, porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra. Dice el Salmo 19 que la palabra de Dios convierte el alma. Es lo único que convierte el alma, la palabra de Dios. Cada que nosotros estudiamos de una manera sobrenatural, el Señor empieza a hacer una conversión en nuestra alma. No es una simple oración la que tú haces y que dices, yo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón y ya. No es así. Nosotros ya tenemos que tener el entendimiento de que a través del estudio su palabra de Dios empieza a hacer obra en nosotros. Y entonces dejamos de ser como esa azúcar marchita a los 7 días. ¿Por qué? Porque hay algo aquí adentro que es eterno, nuestro espíritu, que cuando muramos, el espíritu va al eterno y entonces es cuando ya somos seres eternos. Esa es nuestra promesa y a eso nosotros nos tenemos que aferrar, esa es nuestra esperanza. Para eso nosotros tenemos que obedecer los mandamientos del Señor, porque los mandamientos del Señor eh, se hacen en nosotros como una educación. A mí siempre me decían los maestros cuando yo iba a firmar las boletas de mis hijos, señora, usted está haciendo hombres, están en formación, estos hombres, estos muchachos, estos niños, están en formación. Y entonces eso a mí me quedó muy grabado en mi mente porque es como el alfarero que está con la olla y allí dando vueltas con el barro y haciendo el molde. Y nosotros como padres, pues Dios nos ha dado esa gran oportunidad de formar y de dar a nuestros hijos una identidad. Tanto problema que hay actualmente en las escuelas, en las enseñanzas que se están queriendo meter ahí a los niños acerca de la identidad de género. Tanta cosa que están diciendo. Pero si tú desde el hogar estás diciendo y dando una identidad a tus hijos acerca de los mandamientos del Señor, acerca de la identidad, permanencia de un pueblo y que Dios nos ha escogido, que Dios nos ama, nos ha entregado lo más preciado al primogénito, entonces tus hijos van a tener identidad, nunca van a tener esa confusión
de lo que se está hablando ahora. El caso es, ellos van a tener bien el entendimiento de que están hechos para algo, creados y son hijos, tienen pertenencia, son hijos aparte de ser hijos de nosotros, son hijos de un Padre celestial. Fíjense que mi hijo Josué no vive con nosotros, él está trabajando en Aguascalientes y yo al principio tan preocupada y tan angustiada y en las madrugadas levantándome a orar por él, por mi hijo, Señor Santo, por favor, mi hijo allá solo. Bueno, él nos consiguió unas personitas tan hermosas que han visto por él en grande necesidad, que es mi amiga Ruth y su hijita Alexia. Pero aparte de ellas, a mí me vino una tranquilidad cuando pensé, bueno, pues si finalmente no nomás es mi hijo, es hijo de Dios, es hijo de mi Padre. Cuando yo pensé eso, ya, se acabaron las preocupaciones y le dije a mi Padre Celestial, Señor, tú eres su Padre, así es de que tú te haces cargo de él. Tú lo vas a guardar, tú lo vas a consolar cuando él se sienta solito, tú lo vas a tener bien cuidado. Y así ha pasado. El Señor lo está cuidando y gracias al Eterno, él está bien. Sí, y sin los cuidados de su papá y su mamá. Ya ahí entendemos pues que, bueno, los hijos ya de repente tienen que partir por trabajo, por ni modo, pues estudian unas carreras que tienen que partir. Y acá en México está la situación tan difícil para los jóvenes para tener trabajo que no hay de otra a veces. Tienen que buscar fuera un trabajo. Y bueno, entonces, esa suká que estamos haciendo, ese tabernáculo, debemos de entender la temporalidad a través de esta enseñanza tan didáctica que el Señor nos permite tener, como unos chiquitos de kinder que a veces los ponen a hacer bolitas de plastilina o papel o cualquier cosa. A través de eso el Señor nos está enseñando lo temporal que es nuestra vida. Pero aquí lo importante es ver al primogénito, ¿verdad? Vamos a ver que Dios proveyó entonces en quién íbamos nosotros a habitar desde un principio. Yeshua, entonces su labor fue mostrarnos al Padre a través de su enseñanza, o sea, la enseñanza de Yeshua es la correcta, es la que va conforme al Padre, no dio otra enseñanza. Hemos hablado acerca de Mateo 5, que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. ¿Pero de qué manera cumplirla? Pues el pueblo de Israel ya se había desviado y estaba cumpliendo mandamientos de hombre. Entonces ya se había desviado de lo que era el mandamiento de Dios y que pues el mandamiento de Dios es puro y perfecto, como dice la palabra, santo y perfecto. Y Yeshua entonces nos vino a enseñar eso y a hacer él la morada, el sacerdote que presentaría ante el tabernáculo celestial, ante Dios, su sangre perfecta, para que nosotros pudiéramos ya entrar libremente hasta el lugar santísimo para adorar al Señor, para darle gloria y hacer una suca con Él. Vamos a ver la oración de Yeshua. Yeshua oró por ti y por mí. Y vamos a ver de qué se trata esta oración. ¿Qué es lo que oró el Señor? Esta oración Yeshua la hizo antes de que él fuera ya arrestado. Vamos a leerla, se las voy a estar leyendo así poco a poquito. Dice, estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo. Juan 17. ¿Dije otra cosa?
No escuché. Ah, perdón, es Juan 17. Estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Es decir, este es el propósito de Yeshua, hacernos, dar a conocer al Padre. ¿A través de qué? Pues sus mandamientos correctos. Dice el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Es decir, ya había cumplido su propósito. ¿Qué me diste que hiciese? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre. Nosotros sabemos que el nombre son los atributos del Señor, la enseñanza. Dice, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjense bien la oración de Yeshua. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, por los que son tuyos. Ahí vemos lo que le estaba comentando, que las fiestas del Eterno son para los hijos. Vean nada más. Dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y esta palabra sean uno, él está hablando de unidad. Unidad, dice, para que seamos uno con ellos, con el Padre y con el Hijo. ¿De qué manera vamos a ser uno? ¿De qué manera? Solamente hablando lo mismo, el mismo idioma. Vamos a ser uno cuando nosotros entendamos que la enseñanza de Yeshua era la misma enseñanza que se dio en el Sinaí y no había enseñanza de hombre. Era la enseñanza pura de Dios a través de Yeshua, de nuestro Maestro. Cuando nosotros entonces tengamos ese entendimiento, esa capacidad de aprender, de estudiar las palabras de Yeshua, entonces estamos haciéndonos uno con el Señor, con el Padre y con el Hijo. Vean la importancia que tiene la enseñanza, amados hermanos. No podemos decir hermanos a cualquiera. No podemos estar diciendo, sigo a este ministerio, sigo al otro y aquello. No, sigue a Yeshua, sigue a sus enseñanzas. Nos hemos encontrado con tantas personas con tanta hambre de la palabra que andan picando aquí, picando allá y saben una cosa, sobre todo temas, o sea, estudios temáticos. Yo sé que nos llama muchísimo la atención lo que está pasando y lo venidero y lo profético, pero hay que poner un alto si tú no has estudiado la Torá. Si tú aún no has estudiado la Torá, no tienes aún la capacidad de discernir. Es tan importante el discernir, pero el discernir no solamente viene por magia, no, sino por el estudio de la palabra, porque a través del estudio de la palabra, si tú escuchas algo que de repente dices, no, esto no me sonó, esto no es, y buscas en la palabra y realmente no era, el Espíritu de Dios te está advirtiendo.
Pero a veces, como no estudiamos así la Torá, los profetas, o sea, sistemáticamente, pues podemos perder rápido el sentido, podemos perder el rumbo. Por eso dice la palabra que en los últimos tiempos habrá engañadores que realmente engañan aún a los escogidos. Así dice. Y vamos al verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí está hablando de Judas, lógicamente, y dice el verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Aquí, acuérdense del mandamiento del azúcar, que necesitábamos tener gozo, que nos regocijáramos. Y aquí el Señor está dando la clave, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Si tú tienes la palabra de Dios hablada y explicada a través de nuestro Maestro Yeshua, esto se está cumpliendo en ti, esto se está cumpliendo en mí, en ti. Y dice el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí el Señor nos está hablando lo temporal que es el mundo. No somos del mundo, somos de lo eterno, venimos de Él. Entonces, dice el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que pasa cada que nosotros estudiamos? Pues el Señor nos está santificando. El Señor está haciendo la obra maravillosa en nosotros de escribir sus mandamientos. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Esto qué quiere decir, amados hermanos? Yeshua se santificó a sí mismo porque él era santo, pero dice para que también ellos sean santificados en la verdad. El decir que nosotros seamos santificados en la verdad es solamente a través de su palabra. Porque por nosotros mismos no podemos ser santos. Por nosotros mismos no. La naturaleza humana es de pecado. Y caemos, dice el Salmo, el justo cae 7 veces, pero se levanta. Y así estamos. Lamentablemente en este cuerpo estamos en pecado, en el pecado desde el principio. Pero nosotros tenemos la posibilidad de santificarnos a través de su palabra. Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, estos somos nosotros. Nosotros estamos estudiando ahorita la carta del Evangelio de Juan, del apóstol Juan, que creyó en Yeshua y nos está transmitiendo la palabra de Dios. Y entonces venía así en orden, Yeshua, sus apóstoles, sus discípulos y luego nosotros, ahora nosotros, viene esta palabra de Dios. Dice, para que todos sean uno, otra vez metiendo la unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única manera en que tengamos unidad es estudiar y hablar lo mismo, es estudiar las palabras del Maestro, de Yeshua, la enseñanza correcta, no doctrinas de hombres, no enseñanza de hombres, porque aquí nada tiene que ver el hombre. El hombre es temporal y algún día morirá. Y lo único que quedará es el recuerdo. Y dice Eclesiastés que al rato ya ni el recuerdo tendrá de la persona. Dice el verso 22,
La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. ¿Cómo es importante esta oración? Porque a través de Yeshua, de su espíritu que Él dejó, porque Él no nos abandonó, sino que Él dejó su espíritu, el consolador para que nos guiara, entonces Él hace habitación en nosotros. No solamente en 12, que eran los discípulos, dejó su palabra, sino ahora a través del espíritu, en todos aquellos que escuchen su palabra y que quieran conocer realmente al Eterno y que quieran obedecer los mandamientos del Señor como los enseñó Yeshua. Las palabras de Yeshua no son diferentes a las del Padre. Esas palabras venían directamente del Padre. Entonces esta oración con tanto amor que hizo para con nosotros sea cumplida en cada uno de ustedes que se encuentran ahí conectados, en sus familias, que esa palabra habite, haga un tabernáculo en nosotros. Acuérdense, en la mañana yo leía el mensaje de Vicky que ella se siente triste. Vicky, te sientes triste porque no pudiste hacer tu suká, no has podido hacer tu suká como antes y que tus hijitos te ayudaban y tus amiguitas te ayudaban. Bueno, amiga, Dios está haciendo suká contigo. Está haciendo una habitación perfecta, santa contigo, en tu corazón. A veces no sé, es imposible hacer la suká, aunque es un mandamiento, porque sí dice acerca de las ramas y todo, pero a veces no sé, es imposible. Por ejemplo, yo ahorita en la condición en la que estoy, pues no pude yo sacar ni las ramas ni nada. Y entonces, mi hijo está en la universidad, poco tiempo tiene aquí en la casa y Humberto también. Entonces, les digo, por favor, el domingo pongamos la azúcar porque necesitamos, aunque sea una ramita ahí tenerlo. Pero la gran enseñanza que nos deja el Señor a través del azúcar es de que eso es temporal. Todo se acaba. Y lo único que permanece para siempre es su palabra en nosotros, los mandamientos en nosotros, lo que podemos nosotros hacer. No solamente escuchar, porque hay gente que nomás escucha y por el otro lado le sale, no, sino hacer, hacer. Es nuestra labor, a donde quiera que nosotros estemos, allí podemos impactar. Yo soy ama de casa, me dedico a mi hogar, pero desde que amanece, digo, Señor, ayúdame a servir a mi familia, a darles el desayuno, a darles la comida, a hacer lo que yo tenga que hacer para que mi familia esté contenta, para que mi familia esté bien, pero es nuestra labor la importante y orar unos por otros, amados hermanos. No saben qué importante fue para nuestras vidas, para la vida de mi vida y la vida de mi familia, que ustedes estuvieran orando por nosotros, por mí, por mi salud. De verdad, como les agradezco ese tiempo que ustedes estuvieron orando por mí. Así que solo estaremos habitando en Él si permanecemos en su palabra, no en una palabra ajena, sino en la del Hijo que viene directamente del Padre. ¿Puedes leer, hijo, Salmos 27:5, por favor? Y tú, Umbol, puedes leer Zacarías 14:16. 27:5.
Sí, Nada más el versículo 5. sí. Porque él me esconderá en su tabernáculo el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Qué hermoso versículo, porque sabemos de que cuando estamos en grande necesidad, en prueba, siempre, siempre estaremos protegidos en el tabernáculo del Señor. Es Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Imaginen ese día, ese grandioso día que vamos a tener con el Señor, porque se van a celebrar las fiestas, se van a seguir celebrando las fiestas. Imagínense ya ser guiados por nuestro Maestro, por el sumo sacerdote principal que tenemos ahora. Qué hermoso va a ser ese día. Y vamos a ver, por último, hermanos, Apocalipsis 21, y leo a partir del versículo 3, y con esto cierro. Dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Como veíamos en Génesis, el principio, el primogénito, el, el primero y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por tu oración, porque nos incluiste a nosotros, Señor, y porque sabemos que solamente teniendo unidad, el Padre, el Hijo, con nosotros, con la enseñanza, Señor, vamos a ser uno contigo. Gracias porque estás levantando, Señor, levantando tu nombre, porque ya en todas partes, Señor, se escucha tu nombre, Padre. Y habrá algunas personas que no te conozcan aún, pero Señor, permite, Señor, que nuestra boca se abra para glorificarte, para hablar de ti y levantar tu santo nombre, Señor, y dar esperanzas a aquellos que la necesitan, mi Dios. Yo te pido, Señor, porque aún hay mucho pueblo que se encuentra dormido, que tú despiertes a tu pueblo, Señor, que se encuentra dormido, y que permitas que escuchen la voz del Maestro, Padre eterno. Que no escuchen voces ajenas, mi Dios, para que así podamos nosotros aprender, Señor, y discernamos, Padre, entre lo que está bien y lo que está mal. Gracias te damos por todos los que nos acompañan en este día de reposo. Algunos ya terminaron, Señor, el día de reposo. Y yo te pido que todos estos 7 días, Señor, estemos glorificando tu nombre, Señor. Que tú pongas en el corazón de las personas el hablar de ti, el no callar, Señor, porque tenemos que hablar de tus maravillas que aún, Señor, estás haciendo en nuestras vidas. Día con día las haces, Señor, porque nos prestas la vida, la salud, el poder movernos. Gracias, Señor, te alabamos. Que sea levantado tu nombre, porque tú eres el único digno de gloria. Eres el único santo, el único digno de gloria, Señor. Mi Dios, que en cada hogar aquí que se encuentran reunidos, se levante tu nombre. Todos estos 7 días que vivamos en regocijo, pero en regocijo del Hijo, de aquel que se nos dio para habitar con el Padre y el Hijo. Gracias te damos, Señor, por esa unidad que nos das.
en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Amén. Les agradecemos mucho que estén con nosotros, que hayan estado con nosotros, aunque sea este pequeño mensaje. Fue hecho con mucha gratitud delante del Señor para levantar su nombre, para levantar su nombre. Y animo a todos aquellos que el Señor ponga en su corazón a hablar de la palabra. Estamos para eso. Nuestra vida es para glorificar al Señor. Estemos como estemos. Yo me tuve que quitar mi aparatito que tengo y no puedo hablar mucho porque me empieza el dolor, mucho dolor tengo, pero eso no me impide abrir mi boca y hablar y dar gloria al nombre del único santo. Así es de que no te pierdas la oportunidad. Si el Espíritu de Dios te ha puesto en tu corazón el hablar, el abrir tu boca para glorificar el nombre del Señor, aunque sea algo poquitito, un estudio chiquitito, no importa, no importa lo que tú tengas, pero es para el Señor, es una ofrenda al Señor y en gratitud a Él, para levantar su nombre. Les agradezco mucho, que pasen una bonita fiesta y estamos alabando al Señor día con día. Que el Señor les bendiga, familia hermosa.